Voy a tocar el tema relativo a las horas por impuesto digamos, las dificultades que se presentan el día por hoy, el día en el arbitraje, en base un poco a la experiencia que he podido observar en los últimos años. Eh, Antes de entrar a los problemas como tal de las horas por impuesto en los arbitrajes, y antes de analizar estos problemas que suelen surgir en la ejecución mayormente de proyectos de obras, me gustaría hablar un poco de lo exitosa que ha sido esta medida de infraestructura desarrollada desde el 2009. Desde que se creó con la ley 29.230 en el 2008, y entró en vigencia en 2009, el mecanismo por obras por impuestos no ha parado de crecer en el sistema de inversión pública en el Perú. Según propias cifras de Proinversión y el MEF, para fines del 2025 ya se han movilizado más de 16, casi 17 mil millones de soles en más de 1.000 proyectos por todo el país. Y solo en el 2025 se marcó un hito importante y se rompieron todos los números de este proyecto, ya que el MEF reportó que se adjudicaron 501 proyectos bajo esta modalidad y casi se recaudó 5.000 millones de soles, que ha sido el monto más alto desde que el sistema nació hace casi 16, 17 años, ¿no? Estos números no reflejan el mecanismo, no solo reflejan cómo el mecanismo se ha expandido, sino que se ha vuelto una pieza clave en la estrategia del Estado para cerrar brechas de infraestructura y llevar a cabo a las regiones la infraestructura necesaria en determinadas regiones donde más se necesita. Pero me gustaría explicar qué son las horas por impuestos, porque quizá hay algunas personas que son ajenas al sistema. No es un sistema que tiene muchos años en el Perú, ¿no? Tiene 16, 17 años operando. Y en buena cuenta, las horas por impuesto son un mecanismo que permite a una empresa privada que financie y ejecute obra pública, ¿correcto? Por ejemplo, una carretera, un colegio, un hospital, un sistema de agua potable, todo ello utilizando parte de los impuestos que va a tener que pagarle al Estado. Es decir, en vez de que la empresa entregue todo el impuesto de la renta, todo su impuesto al Estado y espere que el Estado con esa plata comience a licitar y construya la obra, es la empresa privada quien adelanta esos recursos para ejecutar directamente el proyecto. Una vez terminada la obra, el proyecto y verificado su cumplimiento, el Estado le va a reconocer el monto invertido mediante certificados que pueden ser utilizados para pagar sus impuestos futuros. Entonces, en términos simples, es como si una empresa dijera, en lugar de entregarte todo este dinero de impuestos y esperar a que la obra se haga algún día, si es que se hace, permíteme construirla ahora y luego descontar ese gasto de mis impuestos. Esa es la lógica detrás de las obras por impuestos. Por ejemplo, para ponerlo más práctico, una empresa minera debe pagar 100 millones de impuestos al año. Entonces, a través del sistema de obras por impuestos, puede invertir parte de ese dinero en construir, por ejemplo, un hospital para la comunidad que lo necesita. Una vez concluida la obra, el Estado reconoce la inversión realizada y permite a la empresa le compense contra los impuestos que debía pagar. Imaginemos que el hospital costó 50 millones de soles, entonces ya no tendría que pagar 100 millones en impuesto a la renta, sino 50, ¿no? Entonces, bajo esa modalidad, ojo, que el hospital sigue siendo una obra pública, sigue perteneciendo al Estado. Y, digamos, es como si fuera es una contratación más del Estado, pero, digamos, la diferencia es que se construyó de una manera más rápida bajo un mecanismo de inversión distinto en donde ha participado el sector privado. Pero la obra sigue perteneciéndole al Estado y, por ende, obviamente, a todos los ciudadanos que somos parte del mismo. Tradicionalmente, porque han habido cambios regulatorios hace poco, el año pasado y este año en la ley de horas por impuesto, pero tradicionalmente el mecanismo de horas por impuesto permitía a las empresas recuperar su inversión mediante la aplicación de certificados contra el pago de impuesto a la renta. Solo el impuesto a la renta. Pero las reformas que se han introducido por la ley
32460 han ampliado significativamente este espectro, este esquema, permitiendo también que se pueda recuperar y emitir certificados para pagar otros tributos como el IGB, el Impuesto Selectivo al Consumidor, el ITAN y determinados distintos regímenes del impuesto a la renta, que antes solo se podía de tercera categoría. Entonces, se ha ampliado el espectro, inclusive ahora se permite, ya no solo hay horas por impuesto, sino también hay servicios por impuesto, lo que permite que las empresas también puedan financiar servicios y no solo obras, y puedan obviamente financiarlo con su dinero, capital privado, y eso se deduzca de los impuestos correspondientes una vez terminado el servicio. ¿Por qué entonces el éxito de las obras por impuesto? La razón es sencilla. El mecanismo nació para responder a un problema que el país viene arrastrando desde hace décadas y es la enorme dificultad del Estado para ejecutar oportunamente proyectos que la población necesita. Durante décadas, muchas obras han quedado atrapadas en procedimientos burocráticos, limitaciones presupuestales, cambios de gestión, problemas administrativos que retrasaban o impedían su ejecución. Entonces, frente a esa realidad, las obras por impuesto introdujeron una lógica distinta, ¿no? Que era aprovechar la capacidad financiera de gestión del sector privado, que suele ser superior a la gestión pública, y de esa manera poder acelerar la entrega de infraestructura pública. Entonces, si el privado se encarga directamente de gestionar infraestructura pública, sería más eficiente que el mismo Estado, siguiendo el procedimiento establecido de licitación, las bases, todo lo relativo al proceso de contratación que todos ustedes conocen muy bien. Entonces, miles de millones de soles se han invertido mediante este mecanismo y cientos de proyectos se han logrado concretar en distintas regiones del país. eh, Hospitales, escuelas, carreteras, puentes, espacios públicos, que hoy forman parte de la vida cotidiana de todas las personas. En muchos casos, si es que no hubiera existido este sistema de obras por impuesto, estas obras probablemente hubieran tardado años en licitarse, y si es que se hubieran licitado. Probablemente uno de los mayores méritos de las obras por impuesto es que han permitido acercar la inversión a regiones que históricamente han enfrentado mayores dificultades para acceder a la infraestructura básica. Mientras que los grandes proyectos nacionales suelen concentrarse en determinados sectores o zonas geográficas, el mecanismo de las OXI o las obras por impuesto ha demostrado una capacidad importante para descentralizar la inversión y atender necesidades específicas de gobiernos regionales y locales. Entonces, esto ha permitido una ayuda a las comunidades alejadas y que puedan acceder a los servicios de infraestructura que contribuyen directamente a mejorar la calidad de vida. Pero las obras por impuesto van mucho más allá de la construcción física de una obra. Es un universo mucho más complejo, eh, pero cada proyecto genera y moviliza proveedores, dinamiza mercados locales, produce efectos económicos que se extienden mucho más allá del periodo de ejecución. Una carretera reduce costos logísticos y facilita el comercio. Un sistema de agua potable mejora las condiciones sanitarias. Un colegio contribuye a la educación y a mejorar las oportunidades educativas de las futuras generaciones. Un hospital ayuda, obviamente, a la capacidad de atención médica, eh, y los beneficios son muchos. Eh, la reciente incorporación de ciertos mecanismos a la ley orientados a la culminación de obras paralizadas, porque ahora las nuevas modificaciones de la ley de impuestos de obras permite que se puedan incorporar mecanismos orientados para culminar obras paralizadas, ¿no? Y esto podría significar una ampliación en el alcance del sistema. Pocas situaciones reflejan mejor las dificultades de la gestión peruana, de la gestión pública peruana, que la existencia de miles de proyectos inconclusos dispersos por todo el país.
¿Cuántas obras paralizadas tenemos? Tenemos más de 2.400 obras paralizadas. Y detrás de cada obra paralizada existe una inversión ya realizada, recursos públicos inmovilizados y sobre todo una necesidad ciudadana que permanece sin concluir, sin satisfacerse. Entonces, no nos podemos engañar, el Perú aún enfrenta brechas enormes de infraestructura y servicios públicos. Cerrar estas brechas no es tarea fácil. Exige recursos, capacidad de gestión y colaboración entre el sector público y el privado. Y en el sector privado, lamentablemente en este país, la inversión no puede avanzar. Esa es una realidad que todos tenemos que tener en cuenta. Entonces, las obras por impuesto han demostrado que pueden convertirse en una herramienta valiosísima para alcanzar este objetivo. El reto hacia adelante consiste en construir un entorno institucional capaz de acompañar este crecimiento y asegurar los beneficios del modelo para que lleguen efectivamente a quienes más lo necesitan, ¿no? Que son los ciudadanos. Y los beneficios no solamente son para la población, sino también desde el punto de vista empresarial, el atractivo del sistema radica en que permite transformar una obligación tributaria futura en una inversión con impacto tangible y visible. En lugar de limitarse a efectuar el pago de impuestos a la renta y perder toda la capacidad de decisión sobre ese dinero, sobre el destino de esos recursos, la empresa tiene la posibilidad de canalizar parte de dicha carga tributaria hacia la ejecución de proyectos que generan beneficio concreto para una comunidad determinada. No sé si ustedes saben probablemente que en los grandes proyectos, por ejemplo, de minería, uno de los grandes problemas es la licencia social, ¿no? Que es este acuerdo tácito que las mineras tienen que tener con las comunidades en donde van a elaborar la extracción de los recursos a los que vayan a extraer. Esto muchas veces genera mucha molestia en la población local, lo cual culmina en paros, en movilizaciones, en bloqueos de carretera, en muchas veces en tomas de las minas, e impide que se pueda seguir extrayendo recursos naturales y esto paraliza la inversión privada. Entonces, justamente las obras por impuesto genera que la minera, pueda efectuar obras directamente ellos, ¿no? En contra de impuesto a la renta a pagar, y eso puede generar un gran acierto en la población, que le puede generar un alivio a construir hospitales, colegios, saneamientos básicos, infraestructura básica, y eso va a ayudar mucho a que se otorgue esta licencia social y permita que las empresas mineras, por ejemplo, puedan trabajar tranquilos en una comunidad específica sin que haya disturbios y alborotos. Esto es una herramienta muy atractiva para la empresa privada. Y sin contar que obviamente es una herramienta particularmente interesante para empresas con carga tributaria bien amplia, ¿no? Digamos, una visión a largo plazo. No se trata únicamente de un mecanismo de responsabilidad social empresarial, sino una alternativa que permite combinar eficiencia, eficacia tributaria, inversión en infraestructura y generación de valor compartido entre el sector privado, el Estado y las comunidades beneficiadas. Entonces, desde una perspectiva más amplia, las horas por impuestos representan uno de los pocos mecanismos capaces de alinear adecuadamente los intereses de todos los actores involucrados. El Estado obtiene infraestructura de manera más rápida, la población accede a estos servicios públicos esenciales y las empresas pueden participar activamente en el desarrollo del país mientras gestionan de manera eficiente parte de sus obligaciones tributarias. Precisamente esta convergencia de intereses explica gran parte del éxito y la expansión que el mecanismo ha experimentado en los últimos años. Ahora bien, eh, no todo es color de rosa. He querido justamente plantear y explicar en qué consiste las obras por impuesto y plantear todas las bonanzas que esto implica para luego entrar
ya en las complejidades que se dan en la ejecución de los proyectos y sobre todo en los arbitrajes que se llegan a realizar como consecuencia de estos proyectos. Los conflictos que nacen por las obras por impuesto o servicios por impuesto, también que ahora es viable, no son como los que se dan en cualquier arbitraje con el Estado. Tienen un matiz muy especial. Aunque se rigen bajo los mismos principios generales, obviamente, la estructura del modelo de obras por impuestos crea escenarios muy complejos en donde se mezcla no solo lo técnico, sino también lo financiero, lo regulatorio y hasta lo político. Esta es una de las grandes diferencias, y una de las grandes diferencias es la cantidad de intereses que chocan en un mismo proyecto. En un contrato de obra pública normal, la relación es más o menos clara. Tenemos a la entidad dueña del proyecto y el contratista, ¿no? Que se encarga de elaborar el proyecto. Por ahí también tenemos al subcontratista o el supervisor de obra, pero en la SOXI tenemos muchos más actores. Nosotros tenemos a la entidad y al contratista, que es la empresa privada que financia. También tenemos que no necesariamente la que financia es la misma empresa que construye, no necesariamente es la que supervisa. También tenemos la participación de bancos, tenemos la participación de proinversión, que todas las obras por impuesto van de la mano con proinversión. También tenemos la participación más activa de la Contraloría General y otras autoridades. Entonces, aunque no todas estas partes estén sentadas en un arbitraje, sus acciones influyen directamente en el proyecto y en los problemas que surgen. Por eso, en los arbitrajes de obras por impuesto, a veces es muy difícil determinar de quién es la responsabilidad, ¿no? Esta distribución de responsabilidades. Es común que una obra se atrase no porque el constructor falló, sino por demoras del Estado, observaciones de la misma Contraloría, problemas para liberar terrenos o cambios de la propia entidad que pide a último minuto. Entonces, como hay muchos actores involucrados, a veces la causa real del problema exige un análisis mucho más exegético que un arbitraje convencional a veces pueda dar. Y como mencioné hace unos instantes, las obras por impuesto son muy sensibles al riesgo político. Como se tratan de proyectos de gran visibilidad, los cambios de gobierno o la presión de los medios pueden afectar directamente las decisiones que toman los funcionarios. No es infrecuente que en cada gobierno los funcionarios de mando alto y mando medio cambien con mucha frecuencia. Peor aún si les toca un nuevo gobierno de turno en donde suelen poner funcionarios allegados al partido político de turno. Entonces, esto crea un ambiente de inestabilidad, lamentablemente, que aumenta las probabilidades de que el proyecto termine en un arbitraje. Entonces, acá es donde aparece un problema muy peruano, que se llama la administración defensiva. Es decir, esto quiere decir que cuando los funcionarios públicos, por miedo a que la Contraloría o la Fiscalía les caiga después encima, prefieren muchas veces no tomar decisiones, incluso si son necesarias para que la obra avance. Deciden hacer todo, digamos, de acuerdo al papel, no tomar iniciativas, porque saben que después la Contraloría los va a investigar y va a atribuir responsabilidades. Entonces prefieren, simplemente se ciñen a la regla, actúan cual matemáticamente, esto es así, ya está, si es que no se cumplió, esto funciona así, entonces arbitraje, muchas veces no operan con una lógica clara buscando que el proyecto avance, sino más bien buscando que evitar responsabilidades futuras, ¿no? Entonces, muchas veces el conflicto no nace de un desacuerdo técnico real, sino del miedo del funcionario a decidir. Al final, entonces, el arbitraje se convierte en el lugar donde se terminan desechando los problemas que debieron resolverse en el día a día del proyecto y con funcionarios que rotan
a menudo decisiones que se toman de palabra y papeles que muchas veces se pierden. Reconstruir lo que pasó es una labor a veces de arqueología. Esto obliga a los tribunales arbitrales a ser extremadamente minuciosos eh, para poder entender la historia, qué pasó, quién es el responsable. Otro punto clave es que, a diferencia de un contrato normal, aquí, como les dije, el privado no solo construye, sino que adelanta mucho dinero, financia. Su recuperación depende de que el proyecto termine bien y que el Estado emita los certificados respectivos para que puedan deducir el impuesto respectivo. Por eso cualquier problema, cualquier demora con la ejecución de la obra va a pegar directamente a la economía del bolsillo en la estructura financiera de esta empresa privada, lo cual puede generar incluso su quiebra, si estamos hablando de montos muy elevados. Entonces, es un tema muy riesgoso para el inversor privado. Finalmente, por este punto quiero marcar que se necesita árbitros muy especializados para las obras por impuestos. No basta saber de contratos públicos y arbitraje. Se necesita entender muchas veces de finanzas, de construcción, de gestión pública y de análisis de riesgo. Sin esa especialización, la calidad de las decisiones puede ser, digamos, no muy alta en cuanto a la calidad y la sensación de inseguridad jurídica puede elevarse. Y esto puede terminar desincentivando un modelo de que por naturaleza es bastante útil, eficiente y adecuado para nuestras necesidades diarias. Queda claro que el arbitraje en obras por impuesto es un animal separado del arbitraje en contratación pública. No se puede hacer mutatis mutandi en la comparación de una manera tan sencilla. Entonces, en un espacio donde chocan problemas estructurales del Estado, las tensiones del control público, los riesgos financieros y la dinámica de los contratos, que son muy complejos, los de financiamiento y los de proinversión, entonces el éxito futuro de este modelo, que es clave para el país, va a depender en gran medida de si nuestro sistema de arbitraje está a la altura del reto y si puede ofrecer soluciones inteligentes para problemas cada vez más complejos y difíciles. Ahora bien, ¿cuáles son las principales controversias arbitrales en las obras por impuestos? Si bien las controversias surgidas en el marco de la SOXI presentan características particulares derivadas de la complejidad técnica, financiera y administrativa del propio modelo como tal, eh, muchas de ellas guardan semejanza con los conflictos públicos, conflictos normales que se dan en los contratos de contratación pública tradicional. Digamos, la estructura híbrida de las obras por impuesto intensifican sus efectos económicos e institucionales. En efecto, debido a que la empresa privada no solo ejecuta la infraestructura, sino que además adelanta recursos financieros relevantes para el desarrollo del proyecto, cualquier controversia contractual suele impactar simultáneamente en la ejecución técnica de la obra, el flujo financiero de la operación y la recuperación tributaria de la inversión efectuada. Como consecuencia de ello, los arbitrajes OXI pueden involucrar disputas particularmente sofisticadas, económicamente sensibles. Pero paradójicamente, las principales controversias que se dan en los arbitrajes OXI están relacionados a lo que estamos bastante acostumbrados en contratación pública: ampliaciones de plazos y retrasos atribuibles a la entidad, adicionales de obra, deficiencias en el expediente técnico, recepción de obra, y luego la recepción y conformidad de la obra se tiene que emitir el certificado de inversión respectivo. También tenemos la típica resolución contractual y la paralización de proyectos o las controversias vinculadas al equilibrio económico-financiero del contrato y del proyecto. Entonces, si bien las particularidades de las obras por impuesto son muy específicas, la data ha ido demostrando que las mayores controversias en obras por impuesto siguen siendo las mismas vinculadas a las obras
en contratación pública. Digamos, los problemas se siguen repitiendo. Y evidentemente, porque finalmente las entidades siguen siendo las mismas eh, y la burocracia sigue siendo la misma, ya sea aplicando el modelo de contratación pública ordinario o aplicando las obras por impuestos. Finalmente el funcionario sigue siendo el mismo. El miedo que tiene ese funcionario a actuar proactivamente es limitado por un temor a la Contraloría, una investigación que se puede dar mañana más tarde. Entonces, esas decisiones se terminan demorando en tomar, son excesivamente burocráticas y los problemas siguen siendo los mismos, indistintamente de que el procedimiento sea otro. ¿Cuáles creo yo que son las propuestas para modernizar el arbitraje en horas por impuestos? Viendo todos estos problemas que acabamos de mencionar, queda claro que las obras por impuestos funcionan a futuro, no funcionan a presente, ¿no? No basta contar con los recursos de los privados o la necesidad de infraestructura del Estado. La clave está en construir mecanismos que puedan manejar la complejidad de este sistema. Por eso, si en verdad queremos fortalecer el sistema de las obras por impuesto, tenemos que repensar cómo vamos a prevenir el conflicto, cómo se toman las decisiones en el Estado y cómo especializamos el arbitraje, ¿no? Uno de los grandes problemas que tenemos hoy es que el arbitraje suele llegar tarde, cuando el conflicto ya es una bola de nieve gigante. En muchos proyectos las disputas se van acumulando porque no hay una forma eficiente de resolverlas rápido. eh, que lo voy a mencionar más adelante, pero el régimen de horas por impuesto no contempla la utilización de dispute boards, ¿no? Entonces, no se tiene este mecanismo disuasivo durante la ejecución del proyecto. Entonces, al final, temas técnicos que pudieron solucionarse con una simple coordinación terminan en arbitrajes complejos, largos y muy caros. Por eso, una de las reformas más urgentes, creo yo, que se debería implementar de forma obligatoria para los mecanismos de OXI, para apagar los incendios antes que se extiendan, es incorporar a dispute boards, paneles técnicos, juntas de resolución de conflictos, juntas de prevención, el nombre que le quieran poner finalmente, pero finalmente es lo mismo en los proyectos OXI más grandes. Como sabemos, las dispute boards, en términos generales, son muy eficaces para evitar que los conflictos se disparen. Su gran ventaja es que pueden dar recomendaciones o tomar decisiones técnicas en tiempo real, y esto mientras la obra sigue su curso, lo que va a reducir el riesgo de paralizaciones y de futuros arbitrajes. En el caso de las obras por impuesto, serían especialmente útiles por, por lo dinámico que son los proyectos y la necesidad de tomar decisiones técnicas en el momento. Como dije, actualmente en el reglamento de obras por impuesto solo contempla mecanismos tradicionales para la solución de controversias, como el trato directo y el arbitraje. Eh, Asimismo, sí se incorporan algunas herramientas destinadas a prevenir conflictos antes de que escalen. Entre ellas está la posibilidad de que pro inversión emita informes orientados y participe en reuniones de coordinación durante la etapa de trato directo. Sin embargo, pese a estos avances, la normativa no contempla mecanismos preventivos más sofisticados como las juntas de resolución de disputas, que en otros modelos contractuales han demostrado ser especialmente eficaces para resolver desacuerdos durante la ejecución de los proyectos y así evitar que estos terminen en arbitrajes o generen paralizaciones que terminan demorando la obra y generan un perjuicio no solo para el inversionista, sino para la población. Además de tener un panel de expertos que estén metidos en la obra perennemente, sería relevante quitarle presión a los funcionarios públicos, dándoles un respaldo técnico para decisiones complicadas sobre adicionales, ampliaciones de plazo o cambios al contrato. Eh, Esto va a incentivar que el funcionario sea más proactivo y que vele por la continuidad del proyecto y no solamente esté preocupado por salvar su pellejo, porque la Contraloría mañana más tarde les va a iniciar una investigación.
Entonces, una reforma clave es proteger a los funcionarios públicos que gestionan los proyectos de la OPSI. Eh, este es uno de los peores frenos que hoy existen en las decisiones que se toman con miedo ante futuras fiscalizaciones o responsabilidades de los órganos de control. Entonces, esto termina generando un ambiente en donde no hacer nada para el funcionario público parece más seguro que tomar una decisión técnicamente correcta, pero arriesgada. Es así que muchos proyectos sufren demoras innecesarias y probablemente debieron resolverse en la cancha durante el día al día y se terminan volviendo arbitrajes litigiosos. Entonces, es fundamental crear normas que sepan diferenciar claramente entre un acto de corrupción o negligencia grave y una decisión técnica razonable tomada de buena fe en un contexto complicado. Entonces, un sistema que castiga por igual cualquier decisión genera polémica y termina desincentivando justamente lo que el modelo de las horas por impuesto buscan fortalecer, ¿no? Que es la gestión eficiente y las decisiones oportunas en la elaboración del proyecto. También, y hago una autocrítica, se necesitan árbitros más especializados. Hoy muchos arbitrajes OXI se manejan como si fueran arbitrajes en contratación pública pura y dura, cuando muchas veces la complejidad técnica y financiera de estos proyectos exige un conocimiento mucho más profundo. Los árbitros, en los casos de las obras por impuesto, deberían no solo saber leyes de contratación pública, sino entender cómo se financia la infraestructura, cómo se gestiona un proyecto y análisis de riesgo, análisis financiero. De lo contrario, se puede terminar corriendo riesgo de que disputas muy técnicas se resuelvan con una mirada demasiado formalista o desconectada de la realidad de la obra o un servicio, ¿no? Aunque la idea puede sonar impopular para la comunidad arbitral, quizás se podría pensar en crear registros de árbitros especializados en OXI o incluso exigir un mínimo de experiencia técnica para los proyectos más complejos. Igualmente, es indispensable reforzar en la ley el concepto del equilibrio económico financiero. Otra reforma relevante tiene que ver con fortalecer la capacidad técnica del sistema de las obras por impuestos. Muchos proyectos, eh, las controversias nacen de problemas de gestión pública. Como dije, la rotación de funcionarios, la falta de continuidad, porque obviamente el funcionario se fue despedido, cambió el gobierno de turno, entra el nuevo funcionario, ¿y qué es lo que pasa? La falta de continuidad y el desorden administrativo juntado con una mala coordinación entre entidades. Entonces, es urgente avanzar hacia una gestión más profesional, eh, con equipos técnicos estables, sistemas de información que funcionen y menos cambio de personal durante la ejecución de proyectos complejos. La continuidad es clave en obras de infraestructura que duran años. Entonces, donde una decisión de hoy puede tener consecuencias mucho más luego, mucho tiempo después de tomadas las decisiones. Finalmente, cualquier reforma seria de los sistemas OXI tiene que replantear la relación entre el arbitraje y el control del Estado. La idea, obviamente, no es debilitar la supervisión, sino, o la fiscalización, sino construir un ambiente donde el control no termine paralizando la gestión eficiente de la infraestructura. Para eso se necesitan criterios más claros en donde pueda llegar el control posterior en decisiones técnicas complejas y reconocer que gestionar estos proyectos implica un margen de discrecionalidad mientras el sistema siga mandando el mensaje de que cualquier decisión discutible pueda volverse un problema personal, el incentivo principal seguirá siendo no hacer nada. En definitiva, para que las obras por impuestos realmente despeguen, no bastan parches o adendas al contrato.
se necesita una transformación institucional para construir un sistema que equilibre eficiencia, control y seguridad jurídica. Solo así el arbitraje podrá volver a ser lo que siempre ha debido ser, una herramienta para resolver problemas puntuales y no un hospital de emergencia para un sistema con problemas crónicos.